Bueno, Alfonso Múnera Cava, de los dirigentes más destacados y de más larga trayectoria en el boxeo colombiano. ¿Desde cuándo en el boxeo? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene usted de esta actividad y cómo se metió en ella? Bueno, mira, yo era jefe de los Correos Nacionales por allá por el año 58, 59, y había una partida para hacer equipos deportivos para los empleados y los hijos de los empleados. Y yo fundé 3 clubes, un club de boxeo, un club de softball y un club de béisbol. Y lógicamente, como eran clubes deportivos, los afilié a la liga respectiva, cada uno a su liga que le pertenecía. Y de esa manera pues me fui vinculando al deporte, sobre todo al boxeo, que me apasionaba mucho y que yo iba permanentemente a los combates, a los programas que se realizaban en distintas partes de la ciudad. Bueno, ¿cuáles eran esos sitios en los cuales se realizaban esos combates? ¿Quiénes los organizadores, si los recuerda? Y bueno, nombre de los primeros boxeadores. Bueno, sí, yo estuve viendo boxeo mucho en el Circo Teatro, en el Estadio 11 de Noviembre, en el estadio que había en Manga. En fin, había 3 o 4 sitios donde se hacían programas de boxeo. Había 2 o 3 personas que se dedicaban a promocionar esa actividad. Me acuerdo muy bien del señor Cañate, que fue uno de los mejores empresarios que había aquí, pero también en algunas ocasiones fue empresario Meranio Porto Ariza, y fue empresario también Pepe Molina. En fin, había 3 o 4 personas que se dedicaban a hacer que el boxeo tuviera vigencia permanente. Bueno, ¿cómo se desarrolla esa? ¿Cómo se consolida la afición por el boxeo en Cartagena y qué tanto se promocionaba la consolidación de carreras boxísticas como la de los tantos campeones que hemos tenido después? Bueno, lo cierto es que Cartagena ha sido una ciudad amante del boxeo desde principios del siglo XX, por allá en 1900, cuando un señor Gómez trajo los primeros equipos de boxeo y fundó un gimnasio en un sector de la muralla, de aquellos 3 barrios que habían: Pekín, Pueblo Nuevo y el otro que no recuerdo el nombre, Boquetillo. Ahí él fundó un gimnasio de boxeo y la gente empezó a hacer boxeo allí, y de ahí arrancó todo hasta los años 80, 90, que se hizo el esplendor del boxeo en Cartagena. ¿Cómo se veía por parte de los que no se dedicaban a eso, pero que eran aficionados, la práctica del boxeo, y el resto de la sociedad cómo lo asumía? Bueno, la gente iba al boxeo. Si no hubiera habido cierta afición, seguramente no habría habido programas de boxeo, porque siempre eran costosos y tenían que conseguir que el público fuera para que pagara el espectáculo. Entonces siempre había gentecita que iba a boxeo. Entre esos estaba yo, estaba el doctor Gabriel Lago, estaba Reinerio de la Vega, que no perdíamos nunca un programa de boxeo. Bueno, ¿cuándo empieza a trascender la actividad boxística de Cartagena, sus boxeadores, el ámbito meramente local, para ir, pues bueno, llegando a la afición regional y luego a la afición nacional? ¿Cómo se produce ese proceso? Ese proceso se produce cuando nosotros empezamos a vincularnos a la única entidad que existía en ese momento, que era la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, y entonces empezamos a conocer bien los reglamentos y sobre todo a entrar de lleno en la organización ya
de un boxeo más o menos organizado. ¿Cómo se produce ese acercamiento, esa aproximación con...? Bueno, se produce porque el boxeo en esa época era un deporte que se agitaba mucho en el mundo y que tenía países muy cercanos como Venezuela y Panamá, de donde venían boxeadores de Cuba, República Dominicana, y eso pues hizo que el boxeo tuviera cierta cantidad de aficionados y cierta cantidad de personas que lo practicaran. Los entrenadores, las personas que primeramente empezaron a promocionar ya técnicamente el que hubiera boxeadores de calidad. Pues sí, estaba Chico de Hierro, que había sido boxeador, el Babi García. Casi todos habían practicado, todos esos entrenadores habían practicado el boxeo y enseñaban el boxeo en lo que ellos habían aprendido. Pero después, pues con el roce internacional, se fue haciendo mucho más serio, mucho mejor, mucho más técnico sobre todo. ¿Cuándo llegan los primeros entrenadores internacionales y bueno, qué nombre recuerdan? Bueno, yo recuerdo a Sócrates Cruz, que vino y fue el apoderado durante mucho tiempo de Caraballo, y no recuerdo así otro boxeador, otro entrenador internacional. Bueno, después vino quien se llevó a Pambelé para Venezuela, no me acuerdo, Tabaquito Sáenz, ¿sí? Que también era un buen entrenador. Y vino también un entrenador cubano que en realidad no recuerdo el nombre de él. Bueno, ¿cómo se da ese paso de las estrellas del boxeo colombiano transformadas ya en estrellas internacionales, tomando cartel, apareciendo ya en esos escenarios de los rines internacionales? Bueno, en la medida en que se fue tecnificando el boxeo en Cartagena, los boxeadores fueron teniendo la posibilidad de entrar a al ranking, que era el único que existía en esa época, al ranking de boxeo de la AMB. Y una vez rankeados ya tenían pues la posibilidad de salir del país y de pelear con boxeadores extranjeros en distintas ciudades del mundo. ¿Los pioneros quiénes fueron? Los pioneros, yo te diría que uno de los pioneros fue Caraballo. Caraballo peleó en Filipinas, se lo llevó Sócrates Cruz con un boxeador que había sido campeón mundial, que no me acuerdo tampoco el nombre, ya yo tengo 90 años y entonces la memoria me flaquea un poco. Pero en todo caso, Caraballo le ganó a ese boxeador en Filipinas y después peleó con, ¿tú te acuerdas la pelea que hizo con Joffre en Bogotá por el título mundial? Y con muchos otros boxeadores de categoría, porque para mí Caraballo era quizá el mejor boxeador que tenía Colombia. Bueno, otros nombres en el panorama internacional que empezaron a crear la senda esa grande del boxeo colombiano. Ya cuando llega la época de Pambelé, de Rodrigo Valdés, de el Baba Jiménez, de todas esas, la Cobrita Valdés, ese Caraballo, que era un tipo interesante en ese momento. Cogimos unas medallas de bronce en los Juegos Olímpicos del año 72 en Múnich, Alfonso Pérez y Rojas, y todo eso fue prestigiando y dándole mayor capacidad de atracción al boxeo colombiano. Bueno, ¿cómo eran esos tiempos que antecedieron al estrellato de figuras, por ejemplo, como Caraballo, como Pambelé, como Rodrigo Valdés, como La Cobra, como tantos otros, que después pues fueron figuras fulgurantes del boxeo a nivel internacional? Bueno, eso era exactamente lo que se producía con el trajín de la misma actividad y con el transcurso del tiempo.
fueron los boxeadores colombianos adquiriendo experiencia, conocimiento, capacidad y llegaron a ser figuras mundiales y a ser campeones de cierto renombre internacional o de mucho renombre internacional y pelearon con los mejores boxeadores del mundo. ¿Después de eso qué vino? Después de eso hubo un receso en la actividad del boxeo porque la dirigencia o por cualquier otra circunstancia no tuvo la actividad suficiente para mantener el ritmo o porque también había decaído un poco el boxeo a nivel mundial. Bueno, el apoyo del gobierno o fue simplemente iniciativa privada y esfuerzo de los propios boxeadores para llegar a donde se llegó. Bueno, desde los años 70 para acá se creó Coldeportes, que era una organización o un organismo del Estado que manejaba la cuestión económica y que procuraba siempre ayudar al desarrollo y desenvolvimiento del deporte, no solo del boxeo, sino de toda la actividad deportiva. 30 o 32 federaciones que existían en esa época y que manejaba el Comité Olímpico Colombiano, porque la ley colombiana establecía que toda la actividad, tanto amateur como profesional, debía ser manejado por cada una de las federaciones correspondientes. Bueno, ¿cómo ve el boxeo hoy y la proyección que hay? ¿Cuál es la perspectiva desde su punto de vista que tiene el deporte de las cristianas? Bueno, yo creo que el boxeo está otra vez emergiendo de un letargo en que había llegado, y pienso que se está haciendo unas reunioncitas de boxeo buenas, que tanto el municipio como el departamento están contribuyendo económicamente para que eso se pueda dar. Y pienso que hay algunos boxeadores que ya tienen cierta categoría y que están peleando ya a nivel internacional también. ¿Podría citarnos algunos nombres a quienes ve con perspectiva de tener una figuración internacional importante? De estos últimos años, vuelvo, te digo, a mí me falla un poco la memoria y no recuerdo, pero he visto en la televisión las peleas que se han hecho en los Estados Unidos y en Argentina, y en Panamá he estado, yo también he ido, y te advierto, no recuerdo con exactitud los nombres de los muchachos, pero hay varios muchachos de esos que están desempeñándose bastante bien en el boxeo. Don Alfonso, una recomendación, consejo para dirigentes y para boxeadores de esta época. Hombre, yo creo que en estos momentos el boxeo lo están manejando más o menos bien, está haciéndose una actividad que se está moviendo con cierto ritmo y que está produciendo algunos resultados favorables. ¿Nunca se subió a un ring usted? De muchacho practiqué el boxeo porque teníamos un entrenador cuando estudiábamos bachillerato que se llamaba Carlos Henao Blanco, que nos daba lecciones de boxeo y nos ponía a que hiciéramos guante el uno con el otro. Siempre actué un poquito en eso, pero fue a nivel pues ahí de estudiante y de cosas. ¿Cómo le fue? ¿No pensó que podía ser su actividad? No, como para ejercerla, no. ¿Qué es lo que más atemoriza a una persona montada en un ring? Bueno, yo creo que la persona tiene que tener los nervios un poco alterados por los golpes que se producen, por la incapacidad muchas veces de poder evitar que a uno lo maltraten, en fin, eso debe dar cierto nerviosismo. Bueno, muchas gracias.